Hola familia, soy Franchise y bienvenidos a Rincón de los NFT, el único canal YouTube específicamente dedicado a NBA Top Shot. Aquí comparto mis consejos, mis estrategias, te doy información exclusiva sobre el mundillo de NBA Top Shot y lo que te aconsejo antes de empezar es que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis videos, pero sobre todo porque cuando llegaré a 500 suscriptores organizaré cada semana un sorteo para regalar momentos en NBA Top Shot gratis. Hoy qué vamos a ver. Hoy vamos a hablar de Showcase. Otra vez de Showcase. Sé que he hecho un video la semana pasada, pero hoy es que NBA Top Shot ha anunciado el Showcase Contest, el desafío de los Showcase. Y ya conocemos las condiciones y sobre todo los premios. Y te digo que hay un premio que es muy fácil de conseguir. Son $20 en tu cuenta NBA Top Shot y lo podemos conseguir todos. Así que quédate hasta el final de este video y te voy a explicar cómo hacerlo. Y te digo que te irás de este video con $20 casi en tu bolsillo. Si estás listo, ¡vamos! Así que ya estamos en mi cuenta, estamos en NBA Top Shot y aquí vamos a ver cómo hacer el Showcase Contest. Así que aquí en la página principal ves que hay una parte Showcase y vamos a dar clic aquí en este enlace para ver exactamente las condiciones. Aquí llegamos al blog de NBA Top Shot y al artículo que han hecho sobre este Showcase. Como ves, el Showcase ha empezado el 12 de abril, o sea, ayer, y termina el 4 de mayo, así que tenemos tiempo. Aquí explican las condiciones, lo vamos a ver ahora. Y para que sepas, en este Showcase necesitas como mínimo 3 momentos, entre 3 y 10 momentos. Y esos no son cualquier momentos, son momentos específicos de jugadores elegibles. Y aquí, en este enlace, Here, tienes la lista de los jugadores elegibles. Vamos a verlo juntos. Así que aquí tienes la lista de todos los jugadores elegibles para este Showcase Contest. Ya verás que hay más o menos unos 30 jugadores. Para cada jugador son todos sus momentos disponibles en NBA Top Shot. Por ejemplo, aquí André Iguodala, hay momentos raros, momentos comunes, momentos de serie 1, hay un poco de todo. Hay André Iguodala, Andrew Wiggins, CJ McCollum, Damian Lee, Devin Vassell, Duncan Robinson, etcétera, etcétera. Hay muchos de ellos, están clasificados por orden alfabético si buscas el tuyo. Hay momentos que empiezan con 6, 7 dólares. Por ejemplo, ese Hassan Whiteside a 7 dólares son muy asequibles. Así que compras 3 de esos, son $21. Son momentos buenos para ganar en tu colección. Y además, en el Top Shot te regalará $20 gratis. Y vamos a ver ahora cómo te van a regalar. Así que una vez que tengas tus 3 momentos de jugadores elegibles, haces un showcase. Si no sabes cómo hacer un showcase, no hay problema. Hay un enlace abajo de este video, de mi video de la semana pasada, donde te explico paso a paso cómo hacer un showcase. Es muy sencillo y se hace en 30 segundos. Muy fácil. Una vez que hayas hecho tu showcase, lo que tienes que conseguir son 20 likes de la comunidad Top Shot en tu showcase. Al final de este video te explicaré cómo lo vamos a conseguir. Y una vez que hayas conseguido esos 20 likes, tienes que ir a Twitter. Si no tienes cuenta Twitter, te creas una, es muy rápido, y compartes ese showcase con el enlace que está justo encima del showcase. Hay un enlace para compartir y entonces compartes ese showcase en Twitter con el hashtag TopShotShowcase. Y ya está. Y con eso, el 4 de mayo recibirás tus $20. Además, para que sepas si eres un influencer, si tienes muchos seguidores y consigues muchísimos likes, si estás en los 50 primeros, te llegarán también packs. Si estás en los 50 primeros, te llegarán packs Early Adopters. Los packs Early Adopters son packs de la primera temporada. Son los primeros packs que han salido en el NBA Top Shot. Como te dije en un video de la semana pasada, pensaba que los showcase eran una muy buena forma de redistribuir los packs de la temporada 1 que no habían sido distribuidos. Si no sabes de eso, vete a ver mi video de la semana pasada. Y efectivamente lo han confirmado. NBA Top Shot ya distribuye esos packs de la serie 1 en este Showcase Contest. Además, si quedas en los 10 primeros, tendrás un pack Rising Stars. Son packs que se ha quedado en NBA Top Shot por sí, para el marketing o para distribuirles en esos casos. Y si quedas en los 3 primeros, te regalarán un pack Holo Icon. Son los packs que han sido distribuidos anoche. Son los packs legendarios que tienen un valor como mínimo, diría yo, de $2000. No está nada mal para los primeros. Pero para conseguir eso te digo yo que va a ser muy complicado porque hay gente con millones de seguidores que va a hacer ese contest y que lo más seguro lo va a conseguir. A menos que tú tengas millones de seguidores también, va a ser complicado. Pero bueno, lo que nos interesa son los $20. Y eso es muy asequible. ¿Por qué? A lo mejor tú en el Battle Shot no conoces suficiente gente para tener esos 20 likes. No pasa nada. Me pasa a mí también.
Pero para eso estamos creando en este canal de YouTube una comunidad fuerte y nos ayudamos y compartimos entre todos. Por eso te propongo una cosa. En los comentarios debajo de este vídeo, pon un comentario poniéndome de qué quieres que hable en los siguientes vídeos de NBA Top Shot. Así me ayudas a mí. Eso es la primera cosa. Y luego pones un enlace de tu showcase y toda la gente que pone un enlace vaya a ver a los demás enlaces, hace clic y le da un like. Somos una comunidad, demostremos que sabemos ayudar a los demás y los demás nos ayudarán. Yo iré a ver todos los comentarios, haré clic y daré likes a todos, no hay problema. Pero si cada uno de nosotros hace lo mismo, conseguiremos los 20 likes en nada y el 4 de mayo todos tendremos $20 gratis en nuestra cuenta en NBA Top Shot. ¿Ves lo fácil que es? Así que por favor, tómate 2-5 minutos para dar un like a todos los showcase y demostremos que somos una comunidad fuerte y que sabemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Te parece? Pues ya está, el vídeo se acaba. Solo quería comentarte eso hoy, hablarte de los showcase y lo fácil que es de ganar $20 en el NBA Top Shot. Así que vamos a por ello y yo te veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.